Bienvenidas estudiantes a esta clase de socialización de las evaluaciones diagnósticas que ustedes realizaron en las clases pasadas. En primer lugar, lo que vamos a hacer es mirar a nivel general como curso qué resultados dieron estas evaluaciones diagnósticas. Posteriormente vamos a reforzar algunos contenidos que en las evaluaciones diagnósticas saltaron como algo que seguramente se olvidaron en las vacaciones, pero no están del todo mal. Y las clases posteriores lo que vamos a hacer es reforzar aquellos contenidos que sí necesitan ser reforzados para poder iniciar con la unidad 1. En este momento les voy a presentar entonces los resultados de sus evaluaciones, no sin antes decirles que esta es una clase normal, por lo tanto deben visualizar todo el video de principio a fin, ya que existirán actividades que vamos a ir desarrollando conforme se realiza el video y que por lo tanto no las podrán realizar si es que no lo visualizan por completo. Bienvenidas. Como podemos ver en pantalla, vamos a iniciar con la retroalimentación de sus evaluaciones diagnósticas. En primer lugar, vamos a ver a manera general qué pasó en sus evaluaciones diagnósticas. Bueno, debo decir que existe un buen nivel de precisión en cuanto a las respuestas. Existe un 76% de precisión, lo cual lo cual indica que ustedes están con los conocimientos muy bien cimentados, al menos algunas de las destrezas que se ubicaron en la evaluación. 10 de las 16 preguntas se respondieron de manera correcta, lo que me tiene muy contenta porque son apenas pocos los contenidos que hay que refrescar, como digo, y otros que profundizar, que es lo que vamos a hacer en las clases posteriores. 16 de los 22 ensayos también tienen un buen nivel, es decir, que se encuentran de medio a alto, lo que quiere decir que ustedes pueden realizar este tipo de herramientas de manera correcta, ejecutarlos muy bien, y eso también es de felicitar. A muchas de ustedes les gusta leer, puedo verlo en sus ensayos que les agrada, que es una parte fundamental, importante en su vida, lo que me tiene también muy contenta porque como les decía en la primera clase, esta es la parte central, fundamental dentro de lengua y literatura. Entonces, si queremos escribir bien, si queremos aprender normas ortográficas, etcétera, saber significado de palabras, necesitamos empezar leyendo. Y lo mejor de todo, este buen indicio de que a ustedes les guste, ya es un paso adelante en cuanto a todos estos objetivos que nos habíamos planteado. Existe solo un contenido que tenemos que concentrarnos como una sola pregunta que saltó en relación al resto de las 16 preguntas que no estaba realmente comprendido, tiene que ver con la parte gramatical. Entonces, estas sí las vamos a reforzar en las clases dentro de esta semana, 2 semanas más o menos, para que este conocimiento esté pues ya muy bien cimentado y empezar con los temas de segundo de bachillerato. Pero también existe pues una parte, digamos, negativa, que más que negativa yo le diría que necesita mejorar. ¿Qué debemos mejorar? Bueno, lo primero, la honestidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de plagio, hablamos de deshonestidad académica. Y existieron algunos trabajos en los ensayos que recurrían mucho al plagio. Entonces, esto sí hay que mejorarlo, tal vez mirando algunas herramientas de citación que ya las vimos el año pasado, refrescarlas y ampliarlas para que las puedan utilizar y no cometan deshonestidad académica. Pero sobre todo que ustedes puedan generar sus propias ideas, de manera que no tengan que recurrir a palabras de otras personas para reforzar algo que ustedes fácilmente podrían haberlo dicho, como es el caso del ensayo que les envié, que era más bien algo personal, algo que uno tenía que poner sus propias palabras, pero bueno, existió un poco de plagio en estos ensayos y eso tenemos que mejorar. Existen errores de ortografía, eso persiste, pero para eso todas las estrategias que vamos a desarrollar en este año, pero también es importante que sepan, ¿no? Que reflexionemos más bien, que no importa cuántas herramientas, cuántos actividades, juegos haga su profesor,
realmente esto de mejorar la ortografía depende también de uno. Mirar cómo se escribe, revisar 3, 4 veces hasta estar seguro de si se escribe correctamente y si no, pues preguntar. Entonces, sí, parte de las actividades que vamos a realizar están enfocadas a esto, pero también ustedes tienen que poner de parte. Y también hay que mejorar las presentaciones en su tiempo, puntualmente, ¿sí? Vamos a abordar la presentación también de los trabajos como tal. Existían algunos trabajos muy bien presentados, otros que apenas si tenían nombre y encabezado. Entonces hay que tomar en cuenta también la parte de forma de los trabajos que vamos a presentar. Y también la puntualidad al momento de entregarlos. Si es acabado la hora clase, pues acabado la hora clase. Y si es una tarea que tiene una fecha límite, pues cumplir la fecha límite. Muy bien, con estos rasgos generales de lo que he visto en sus evaluaciones diagnósticas, vamos a empezar con esos contenidos que han quedado un poco en el aire, que los vamos a recordar y que sé que después de esta clase los vamos a comprender, los vamos a refrescar, sobre todo porque no es que los hayan olvidado, sino que los vamos a refrescar y para poder seguir. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre eufemismos, disfemismos y préstamos idiomáticos. Esto habla acerca de la comunicación oral, tiene que ver con los recursos de la comunicación oral. Entonces, necesitamos, en primer lugar, saber reconocer la diferencia entre eufemismos y disfemismos, que era una de las preguntas en las que fallaron. Vamos a recordar, el eufemismo, como lo vemos en pantalla, va a reemplazar palabras. Es una palabra que reemplaza a otra. Es una palabra que reemplaza a otra para hacer algo que es políticamente correcto, para decir algo políticamente correcto. Lo que intenta el eufemismo es suavizar de alguna manera algún término, algún hecho, alguna situación, alguna circunstancia e intenta poner pues en otras palabras que no sean tan fuertes, tan duras. ¿Sí? El eufemismo lo que quiere es suavizar el golpe de alguna palabra o de alguna situación que se quiere comunicar. Pero también se podría interpretar el eufemismo como un engaño, ¿no? Si se utiliza de la manera incorrecta, podemos llegar a utilizar eufemismos hasta llegar a engañar a la gente. Y por otra parte tenemos los disfemismos. Los disfemismos es lo contrario a los eufemismos, es decir, son expresiones peyorativas o negativas para describir una persona, una cosa, un lugar, una profesión, lo que sea, pero lo que quiere es ser un poco más duro, un poco más rudo, digamos, de lo que realmente es la palabra central, la palabra pues, origen, y lo que quiere es intentar desprestigiar a una persona, a un hecho, una situación, ¿sí? Entonces, como les digo, es lo contrario. Mientras el eufemismo trata de suavizar algo, el disfemismo es mucho más grosero, mucho más rudo, mucho más desagradable de escuchar. ¿Ok? Vamos a verlo mejor con unos ejemplos. Entonces, de eufemismos, como les decía, intenta suavizar alguna palabra o alguna situación. En este caso, por ejemplo, la palabra morir puede ser una palabra muy dura, ¿no? Muy fuerte y para intentar suavizar puedo utilizar un eufemismo y decir que una persona pasó a mejor vida, ¿ya? Para no decir como tal morir. Los eufemismos también se utilizan mucho en los temas tabú, ¿no? Temas que no son tan abiertos a la sociedad y que por lo tanto algunas palabras, algunos términos como que le asustan a la gente y entonces para intentar disfrazar o suavizar eso se utilizan eufemismos. También, por ejemplo, he puesto envejecer, la palabra como tal, y el eufemismo sería edad de oro o edad mayor, etc. Loco puede ser una palabra que para suavizarla podemos decir con enfermedad mental. Y como les decía, también pueden estar ahí las palabras tabú, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el ser humano y su sistema, suele ser
algo que no todos quieren tratarlo con las palabras como tal, entonces se utilizan eufemismos. Por ejemplo, la palabra menstrual, el eufemismo que generalmente se utiliza en la sociedad, pues tener la regla o tener el periodo, ¿no es cierto? Entonces, para no decir la palabra como tal, se utiliza un eufemismo. Y por otro lado, tenemos el disfemismo. El disfemismo lo que quiere es lo contrario, o sea, ser más rudo, ser más duro, eh, muy peyorativo, utilizar los términos como que exagerarlos para, si es posible, denigrar a algo, una persona, una situación, ¿ya? Entonces, lo mismo, la palabra como tal y el disfemismo. Entonces, la palabra podría ser comida rápida, ¿no? Incluyendo ahí pues toda la comida que es un poco grasosa. Para hacer un disfemismo, lo que vamos a hacer es como exagerar eso y se puede decir que un disfemismo de comida rápida es comida basura o comida chatarra. Lo mismo, morir, el término como tal, y el disfemismo, pues estirar la pata. Si ven que es como un poco más vulgar, un poco más rudo. La televisión, también mucha gente le suele decir la caja tonta o la caja estúpida, y es por el contenido que tiene, el contenido negativo, digamos, que tiene, y por eso el nombre de la caja tonta a la televisión. Y también, pues, una forma de nombrar con un disfemismo a una persona que es inteligente y que se utiliza es el término matado, ¿no es cierto? Entonces, es como llegar a exagerar algo y lo que intenta también es como denigrar a eso. Entonces, entendido esta primera parte, vamos a pasar de los eufemismos, disfemismos y ahora vamos a hablar de los préstamos idiomáticos, que también era una de las preguntas en las que existió un poco de duda al momento de hacer las evaluaciones diagnósticas. Bueno, los préstamos idiomáticos son palabras, como dice su nombre, que provienen de un idioma y son adaptadas a otro. Es un préstamo de algunas palabras que se hace de un idioma a otro. Esto suele suceder generalmente por la influencia de un idioma sobre el otro, porque se utiliza mucho un idioma y por eso se le va adaptando esas palabras, pero también suele suceder porque empiezan a generarse nuevas palabras, nuevos términos en un idioma y que eso pues es extendido a nivel mundial y se van adaptando a los diferentes idiomas del mundo. ¿Sí? Entonces, los préstamos idiomáticos no es más que palabras que se van a utilizar de otros idiomas hasta que después ya se integran al idioma como tal, siendo una traducción o haciendo una adaptación de esas palabras. ¿Sí? Entonces, lo que ha sucedido es que en estos últimos tiempos, con el surgimiento de las nuevas tecnologías, empezaron a salir palabras dentro de los idiomas anglosajones, términos que eran solamente, por ejemplo, en inglés y que se tenían que necesariamente utilizar dentro del mundo de la informática, por ejemplo. Entonces, necesitábamos utilizar esas palabras y al no tener una traducción o al no tener pues una definición como tal del término, hacíamos unos préstamos idiomáticos para poder comprender y definir aquellas partes de la computadora, por ejemplo, aquellos sistemas que iban surgiendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha pasado últimamente en cuanto a los préstamos idiomáticos, pero eso no quiere decir que solamente existen préstamos idiomáticos del habla inglesa, sino también de todas las lenguas del mundo han venido nuevas palabras que se fueron integrando, que se fueron adaptando al idioma porque necesitaban utilizarse esas palabras y por lo tanto se realizaron préstamos idiomáticos. Listo, entonces, mirado estas primeras tres conceptos, los primeros tres conceptos, lo que vamos a hacer es una pequeña pausa en el video y vamos a realizar la primera actividad del día. Lo que vamos a hacer es consultar, escogemos, nos gusta eufemismos o disfemismos. Entonces escogemos uno de estos dos y vamos a consultar tres ejemplos. Consultaremos tres ejemplos de eufemismos o de disfemismos y lo que luego vamos a hacer es ingresar a la caja de descripción del video. Vamos a encontrar ahí un enlace. En ese enlace se encuentra en la primera parte un enlace a Padlet. Vamos a ingresar a Padlet y lo que nos va a pedir es una clave.
Entonces vamos a colocar la clave que también se encuentra en ese documento y vamos a escribir allí nuestros 3 ejemplos, sea de eufemismos o de disfemismos, dependiendo de lo que nosotros pues, queramos buscar. Si quiero buscar 3 de eufemismos y 3 de disfemismos, no hay ningún problema. Lo importante es que hagan esta búsqueda y miren los ejemplos y pues hagan ustedes también comparaciones y si no, pues pueden ustedes también aportar con sus propios ejemplos términos que nosotros utilizamos todos los días y que a lo mejor no sabíamos que eran eufemismos o disfemismos. Y para eso vamos a ver en pantalla cómo se va a ver su Padlet al momento que ingresa la clave. ¿Sí? Listo, como podemos ver en la pantalla, aquí tenemos nuestro Padlet. Entonces, lo que vamos a hacer es poner aquí en el más y vamos a agregar un comentario tal como el que está como ejemplo. Vamos a poner de título nuestro nombre. Esto es muy importante porque así se va a registrar la asistencia del día y los ejemplos que hayan consultado sean de eufemismo o de disfemismo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este momento y lo pueden hacer, pueden poner el video en pausa y lo van a hacer en este momento. Busquen 3 ejemplos de eufemismos o de disfemismos y lo ponemos en el Padlet. Bueno, espero que hayan tenido suerte en la consulta que acaban de hacer y que sus aportes estén en el Padlet. Ahora vamos a seguir con nuestra clase, ahora con algunos términos, algunos recursos no verbales que también eran parte de nuestra evaluación diagnóstica y que ustedes tuvieron algo de dificultad. Así que lo vamos a ver en este momento. 3 recursos no verbales, entre ellos el kinésico que estaba en la evaluación, los vamos a recordar. Recordemos que cuando nosotros hacemos un discurso o alguna presentación oral, nosotros tenemos 2 tipos de recursos que debemos manejar, los recursos verbales y los no verbales. ¿Sí? A los verbales los vamos a dejar un momento de lado y nos vamos a enfocar en los no verbales. Entonces, hay 3 recursos no verbales que tenemos que recordar y que también tenemos que poner en práctica cuando tenemos pues alguna disertación ante un público. El primero son los recursos paralingüísticos. Los recursos paralingüísticos se refieren a los aspectos no semánticos, es decir, nada tiene que ver las palabras que decimos, sino cómo las decimos. Aquí interviene el timbre de voz, el volumen, los silencios, todo lo que tiene que ver con cómo decimos las palabras. Si vocabulizamos correctamente, si vamos muy rápido, si vamos muy lento, si lo hacemos muy despacito o alzamos la voz o gritamos, etc. Entonces, esos son los recursos paralingüísticos. Después también tenemos los recursos kinésicos, que era lo que estaba en la evaluación. Los recursos kinésicos tienen que ver con todos los movimientos del cuerpo de la persona, del orador que se está poniendo ante el público, ¿sí? Entonces, los recursos kinésicos serán los movimientos de las manos, será pues si cruza la pierna, si no lo hace, si toca el cabello, si frunce el ceño, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los movimientos del cuerpo que transmiten también, que comunican al público. Recordemos que tenemos que dominarlos todos para poder hacer una buena disertación. Si no utilizamos correctamente los recursos paralingüísticos, puede suceder que, aunque tengamos un excelente discurso, pues no llegue al público porque hablamos muy bajito. También puede suceder que los recursos kinésicos no los utilizo de manera correcta y a lo mejor estoy pues todo el tiempo rígida y no hago ningún movimiento o todo el tiempo fruncido. Entonces, todo esto comunica a las personas más allá del discurso como tal. Y por último, tenemos los recursos proxémicos, que como dice su nombre, como más o menos ya se escucha en su nombre, habla de la proximidad, del espacio que tenemos, ¿ya? Entonces, el recurso proxémico tiene que ver con el espacio tanto personal como el espacio que nos rodea y cómo esta persona, este orador, lo utiliza correctamente, ¿sí? Podemos tener todo un coliseo enorme y quedarme en una esquina y eso ya dice mucho de mí, puede decir que estoy muy nerviosa o soy muy tímida y no quiero hablar. Y, o también puede ser que pues me adueño de todo el escenario y ahí estoy haciendo un correcto uso
del recurso proxémico, ¿sí? El espacio personal también, ver cómo utilizamos todos los elementos que están a nuestro alrededor y nos adueñamos en cierta forma del espacio que estamos dominando. Entonces, 3 recursos no verbales que tenemos que tenerlos en cuenta. Los paralingüísticos, que son los aspectos no semánticos, pero sí cómo digo las cosas, cómo digo el discurso. Los kinésicos, que tienen que ver con el movimiento del cuerpo. Y los proxémicos, que tienen que ver con la proximidad, con el espacio, con cómo si me alejo, me acerco del público, etc. Listo, entonces pasado esta primera parte, vamos a hablar sobre la literatura griega y romana, que también fallaba un poco dentro de nuestras evaluaciones diagnósticas. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar un poco las características y los representantes de cada una de esta literatura, que ya digamos de paso, vamos a hablar de una sola, porque como sabemos, Grecia es la cuna de casi todos estos géneros. Entonces, después Roma los adoptó. Entonces, vamos a hablar como de los géneros de manera general. Vamos a hablar de Grecia, de Roma, de sus representantes principalmente y de las características de estos géneros. Vamos a empezar con la épica. La épica nace en Grecia, pero también se expande a Roma. Claro, hasta ahí. Tenemos algunos representantes y algunos títulos representativos de la épica, que no es más que una exaltación a algunas de las batallas más importantes que se dieron dentro pues, del espacio griego o romano en su momento, ¿sí? Vamos a tener relatos ahí de grandes batallas con grandes héroes y un desenlace que lo que quiere es dejar sentado la historia de este lugar. Entonces, y claro, un desarrollo que tiene algunos personajes que ya vamos a ver. Entonces, en cuanto a este género épico, tenemos representantes que tenemos que tenerlos de por vida en nuestra memoria. Primero, de Grecia, obviamente, Homero con su Ilíada y Odisea. Y también su representante en Roma, la Eneida con Virgilio. ¿Sí? Entonces, estos títulos y estos autores tenemos que tenerlos siempre presente porque son muy importantes, porque son de cultura general, porque tenemos que conocerlos y que son los principales representantes de la épica greco-latina, es decir, griega con Homero y latina o romana con Virgilio. A todo esto recordemos de qué se tratan los grandes títulos épicos. Bueno, primero habla de hazañas de un héroe. Aquí nos basamos en un personaje central que es el que va a tomar el centro de atención de la historia, que es un héroe, que es el que va a desarrollarse en estas batallas, en estas guerras que se van dando. ¿Sí? Entonces él va a ser el eje central, el personaje central. Tenemos elementos sobrenaturales, aquí habla mucho la mitología, entran mucho los seres mitológicos que son importantes tanto en Grecia como en Roma y que se van desarrollando junto con el héroe y la batalla y tienen una importancia pues, relativa dentro de la historia. Ante todo tienen una intención moral e histórica también, porque la parte histórica, porque son grandes guerras que se desarrollaron y que quiere que se quede sentada en la historia, pero también tienen intenciones morales porque lo que quieren es que al final el ser humano comprenda, a las personas que lo van leyendo, que lo van comprendiendo, entiendan esos valores intrínsecos en la historia que se van desarrollando poco a poco. La narración es en verso y existe una gran presencia religiosa. Recordemos que en ese tiempo, tanto Grecia como Roma, pues tenían su legado religioso muy cimentado dentro de su cultura y por lo tanto, así como vamos a ver mitología, también vamos a ver muchos elementos religiosos dentro de las novelas épicas. Y por otra parte, dejando un poco este género épico, nos vamos a centrar en el teatro griego. ¿Sí? El teatro griego, bueno, griego y romano, ¿no? Pero griego es esencialmente porque nace en Grecia y surge como parte de las fiestas a Dionisio, que en un principio lo que se hacía era pues unos himnos, unos cantos como parte de estas fiestas y que poco a poco fueron mutando hasta llegar a ser pues con personajes, con escenario, con trama, etcétera, etcétera, ¿sí?
Y después fue tan importante en Grecia que se realizaban jornadas de teatro, 5 días de jornadas de teatro en donde todo el mundo de todos los estratos sociales podían mirar estas obras y pues llenarse de esta cultura que ya iba surgiendo y que quedó pues para la posteridad. Aquí lo más importante dentro del teatro es la catarsis. La catarsis es esta transformación, es este cambio de actitud, cambio de pensamiento del personaje central que tiene una transformación durante toda la historia, tiene diferentes aprendizajes y se va transformando hasta llegar a este momento de catarsis en donde, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy básico, pues si era malo se vuelve bueno. ¿Ya? Entonces, este cambio de actitud que tiene a través de los diferentes escenarios que se dan en la historia. Aquí entra el uso de las máscaras y la vestimenta como parte de poner en escena a los personajes, ¿sí? Para poderlos exaltar, para podernos personalizar mejor, utilizaban tanto máscaras como vestimentas. Y además, en un principio, las mujeres no podían realizar ninguna obra teatral, por lo tanto, también les ayudaba mucho las máscaras y las vestimentas a los hombres a realizar papeles de mujeres, porque existían papeles de mujeres, pero no, las mujeres no actuaban en el teatro. Y se diferencian pues dos grandes géneros dentro del teatro, que es la tragedia y la comedia, que se fueron desarrollando de igual a igual en Roma y Grecia, con unos representantes pues muy buenos, pero como siempre pues el origen en Grecia. Para la tragedia tenemos representantes griegos que debemos sabernos sus nombres de memoria, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides, los principales representantes de la tragedia que habla de una historia que no tiene un final feliz. Básicamente la tragedia es eso, una serie de cosas que le va pasando al protagonista hasta que llega a su catarsis, pero que no tiene un final feliz como tal. Y por otro lado también se desarrolló la comedia, que es esto pues algo mucho más risible que se daba en cuanto a las situaciones cotidianas de la vida, pero también de la vida política. Intentaban hacer algo mucho más jocoso de esas situaciones, ponerlos también en el centro de la burla a políticos y a situaciones políticas era uno de los objetivos de la comedia. Y aquí tenemos como representantes a Aristófanes en Grecia y a Plauto en Roma. Entonces, cada uno, como ven, tiene sus representantes porque en cada uno de estos lugares se fueron desarrollando y se fueron adaptando a su realidad. Si habla de batallas épicas, entonces uno se desarrolla en Grecia y otro en Roma, cada uno con sus personajes, cada uno con sus dioses, cada uno con su mitología, pero esencialmente las características no cambiaban. Y estos son los géneros épicos y el teatro que se fueron desarrollando tanto en Grecia como en Roma. Y así llegamos a la segunda misión o a la segunda actividad del día, que tiene que ver con un test súper rápido que vamos a realizar en Quizzes. Lo que vamos a hacer en este momento es ingresar nuevamente a la cajita de la descripción. Allí tenemos esta hojita y en la segunda parte tenemos un enlace a Quizzes que lo vamos a pegar en nuestro navegador y nos va a desplegar 5 preguntas. Lo primero que nos va a pedir es el nombre y el apellido, que también es importante que lo coloquen, que también se toma como parte de la asistencia a la clase. ¿Sí? Entonces van a ser 5 preguntas súper sencillas de todo lo que acabamos de ver, tanto los recursos, la parte de la tragedia, la comedia, etcétera, etcétera, todo lo que vimos en esta clase está compilado allí y son 5 preguntas que tienen que hacerlos. Van a poner pausa el video y las van a resolver en este momento. Bueno, espero que hayan tenido éxito en su test. Estaba muy sencillo y sobre todo espero que hayan aprendido durante toda esta clase y sobre todo refrescar esos conocimientos que ya vimos en los años anteriores y ponerlos ahora sí en práctica, tenerlos en cuenta para de aquí en adelante pues solamente ir ampliando los conocimientos con el resto de temas y contenidos que se van a ir desarrollando en segundo de bachillerato. Espero que hayan tenido mucha suerte, que hayan podido completar todas las actividades, sobre todo que hayan aprendido y nos vemos en nuestra próxima clase. Gracias.